Capítulo 31. Archer quedó pasmado con las noticias de Catherine. Era muy natural que Madame Olenska se hubiera apresurado a dejar Washington en respuesta de la llamada de su abuela, pero que hubiera decidido quedarse bajo su techo, especialmente ahora que Mrs. Bingham estaba prácticamente recuperada, era más difícil de explicar. Archer estaba seguro de que la decisión de Madame Olenska no había sido influenciada por el cambio de su situación financiera. Conocía exactamente la cifra después de la pequeña cantidad que le había asignado a su marido después de la separación. Sin embargo, sin el esfuerzo de la asignación de su abuela, le habría sido muy difícil vivir en cualquier acepción del vocabulario Mingot, y ahora que Medora Manson, que partía su vida con ella, se había arruinado, esa mensualidad miserable escasamente habría servido para vestir y alimentar a las dos mujeres. Y así y todo, Archer estaba convencido de que Madame Olenska no había aceptado la oferta de su abuela por motivos económicos. Poseía la descuidada generosidad y la asombrada extravagancia de las personas acostumbradas a tener gran fortuna y a ser indiferentes al dinero, pero podía vivir sin muchas cosas que su familia consideraba indispensables, y escuchaba frecuentemente a Mr. Lovell Mingot y a Mr. Whelan deplorar que a alguien que había disfrutado del lujo cosmopolita en mansiones del conde Olenski le importara tampoco el cómo se hacen las cosas. Por otra parte, Archer lo sabía bien, ya que muchos meses se le había cortado por su asignación. Sin embargo, el intervalo, ella no hizo ningún esfuerzo por volver a ganar el favor de su abuela. Por lo tanto, no tenía que buscar muy lejos aquella razón. Después del viaje en el transbordador, ella dijo que debían permanecer alejados, pero lo dijo con la cabeza apoyada en su pecho. Sabía que no había una coquetería calculada en sus palabras. Ella estaba luchando contra su sino como él había luchado con el suyo, y se hacía desesperada la resolución de no traicionar la fe de quienes confiaban en ellos. Pero durante 10 días transcurridos desde su retorno a Nueva York, tal vez adivinó que el silencio de Archer y el hecho de que no hizo nada por verla, que meditaba un paso decisivo, un paso que no habría vuelta atrás. Al pensar esto, quizás se adueñó de ella un súbito miedo por la propia debilidad, y pensó que después de todo era mejor aceptar el compromiso habitual en tales casos y seguir la línea de menor resistencia. Una hora antes, cuando tocaba la puerta Mr. Mingot, Archer se imaginaba en el camino. Estaba despejado para él. Deseaba hablar en privado con Madame Olenska, y si no era posible saber por su abuela qué día y en qué tren regresaría ella a Washington. En aquel tren pretendía juntarse con ella a viajar juntos a Washington o mucho más lejos si ella lo aceptaba. Pensaba que dejar una nota a May que imposibilitaría cualquier otra alternativa. Se había imaginado a sí mismo no solo nervioso por este paso que pensaba dar, sino ansioso por darlo. No obstante, su primer sentimiento al escuchar que había cambiado el rumbo de los acontecimientos fue de alivio, pero ahora, caminando hacia su casa, de regreso a la de Mr. Mingot, tuvo conciencia de un creciente disgusto por la situación que se abría delante de él. No había nada desconocido ni nuevo en el camino que presumiblemente debería recorrer, pero cuando lo había pisado antes fue como un hombre libre, que no respondía a nadie por sus acciones, y podía prestarse con alegre despreocupación al juego de preocupaciones y transgresiones, disimulos y complicidades que el caso requería. Este proceder se llamaba defender el honor de una mujer,
y las mejores novelas combinadas con las conversaciones de sobremesa con sus mayores lo inclinaron en todos los detalles del código que lo rige. Ahora vería el asunto con una nueva luz y el papel que jugaría le parecería singularmente disminuido. Era la realidad que con secreta fatuidad había observado representar a Mr. Thornley Rushworth con un marido cariñoso y descuidado, una mentira sonriente y burlona, bromista, vigilante e incesante, una mentira de día, una mentira de noche, una mentira en cada roce de la mano y en cada mirada, una mentira en cada caricia, cada disputa, una mentira en cada palabra y cada silencio. Representar el papel con su marido era más fácil para la mujer y definitivamente menos vil. Se considera tácticamente el nivel de sinceridad de una mujer es bastante bajo. Era la criatura sometida, versada en partes de la esclavitud. Entonces siempre puede culpar su estado de ánimo y sus nervios y el derecho a no ser juzgada con demasiada estrictez. E incluso en sociedades mojigatas, la burla caía siempre sobre el marido, pero en el pequeño mundo de Archer nadie se burlaba de una esposa engañada, y se percibía en cierta medida a los hombres que seguían teniendo amoríos después de casados. En la rotación de las cosechas había una cierta temporada para sembrar avena, pero no debía sembrarse más de una vez. Archer siempre compartió esta opinión. En su corazón pensaba que Lefter era despreciable, pero amar a Eileen Olenska no era transformarse en un hombre como Lefter. Por primera vez, Archer se encontraba cara a cara con el temible argumento del caso individual. Eileen Olenska no era como las demás mujeres. Él no era como los demás hombres. Su situación, por lo tanto, no se parecía a ninguna otra, y no tenían que responder ante ningún tribunal sino al de su propio juicio. Pero si en 10 minutos más subiría los peldaños de su hogar y allí estaba May y la costumbre del honor y todas las antiguas normas de decencia en que él y su gente siempre cayeron, vaciló acorralado y luego se alejó caminando por la Quinta Avenida. Delante de él, en una noche invernal, se vislumbraba una gran casa en sombras. A medida que se acercaba, pensaba cuántas veces la vida resplandeciente de sus luces, su escalina alfombrada y bajo toldos y los carruajes esperando sobre la fila para acercarse a la acera. Fue en el invernadero que alargaba su masa negrísima por la calle lateral que le dio el primer beso a May. Fue bajo las incontables luces del baile que la vio aparecer alta, reluciente y plateada como una joven Diana. Ahora la casa estaba oscura como una tumba, excepto el tenue fulgor de gas en el sótano, y una luz de los cuartos del piso alto donde todavía no había sido bajada la persiana. Cuando se acercaba a la esquina, Archer vio que el carruaje estacionado ante la puerta de Mr. Manson Mingon, qué ocasión para Sigerton Jackson si acertaba a pasar. Archer se había conmovido profundamente cuando Catherine le contó la actitud de Madame Olenska hacia Beaufort. Hacía la virtuosa desaprobación de Nueva York pareciera una frivolidad, pero él sabía demasiado bien la interpretación que tanto los clubes como los salones se darían las visitas de Eileen Olenska a su prima. Se detuvo y miró la ventana iluminada. Sin duda las dos mujeres estaban sentadas en aquella habitación. Probablemente Beaufort
había buscado consuelo en otra parte. Se rumoreaba que se había marchado de Nueva York con Fanny Ring, pero la actitud de Mr. Beaufort hacía poco probable esta información. Archer tenía la perspectiva nocturna de la Quinta Avenida casi solo para él. A esa hora mucha gente estaba en casa, vistiéndose para cenar, y se alegró en su fuero interno de que la salida de Ellen posiblemente pasaría inadvertida. Mientras cruzaban por su mente estos pensamientos, se abrió la puerta y ella salió. A su espalda había una tenue luz que alguien debió llevar por la escala para alumbrar el camino. Se volvió para decirle algo a alguien. Después se cerró la puerta y ella bajó los peldaños de la entrada. Ellen, dijo Archer en voz baja cuando ella llegó a la casa. Ahora te veré, estaremos juntos, exclamó sorpresivamente, casi sin saber lo que decía. Ah, respondió ella, ¿y la abuela qué te dijo? Mientras miraba a Archer, consciente de que Lester y Chivers, al llegar al lado más apartado de la esquina, habían cruzado discretamente la Quinta Avenida. Debo verte mañana, y en alguna parte que podamos estar solos. Ella titubeó y dio un paso hacia el carruaje. Pero si estaría en casa de la abuela, al menos por ahora. Una parte donde podamos estar solos, insistió Archer. En Nueva York, pero si no hay iglesias ni monumentos. Está el Museo de Arte en el parque. La Condesa en el parque a las 2:30 estará en la puerta. La Condesa se dio vuelta sin responder y se subió rápidamente al vehículo. Cuando éste puso en marcha, se inclinó hacia adelante y Archer pensó que lo saludaba con la mano en la oscuridad. Se quedó mirándola en medio del torbellino de sentimientos contradictorios. Le parecía que no había hablado con la mujer que amaba, sino con otra, con una mujer quien estaba en deuda por placeres, ya que lo hastiaban. Era abominable verse prisionero de aquel trillado vocabulario. Vendrá, dijo casi con desdén. Es curioso, dijo Madame Olenska, nunca estuve aquí antes. Ah, bueno, algún día supongo será un gran museo. Sí, asintió ella distraída. Se levantó y caminó por la sala. Archer se quedó sentado mirando los ligeros movimientos de su cuerpo, tan de niña hasta abajo de las pesadas pieles, el ala de garza coquetamente prendida en su gorra de piel y la forma en que un rizo oscuro caía en espiral como una enredadera en cada mejilla sobre la oreja. La mente del joven, como sucedía siempre en los primeros momentos de sus encuentros, estaba totalmente absorta de los deliciosos detalles que hacían ser quien era y no otra. Se levantó y también se aproximó a la vitrina ante la cual se había detenido la Condesa. Esos estantes de cristal estaban repletos de pequeños objetos quebrados, sujetos domésticos y casi irreconocibles, ordenados y bagatelas personales, fabricados en cristal, arcilla, bronce descolorido y otras sustancias borrosas por su antigüedad. Parece cual, dijo la Condesa, que después de todo nada importe, tal como estos pequeños objetos que fueron necesarios e importantes para gente olvidada, y ahora hay que adivinarlos bajo un vidrio de aumento y leer la etiqueta, uso desconocido. Sí, pero entre tanto todo importa, todo que te concierne a ti, dijo Archer. ¿Qué querías decirme?, preguntó la condesa. ¿Qué quería decirte? Bueno, creo que viniste a Nueva York porque tenías miedo al miedo de que yo fuera a Washington. Y bien, sí, dijo la condesa. ¿Tenías miedo, sabías? Sí, sabía. ¿Y entonces?, insistió el joven. Bueno, entonces es mejor, ¿no es cierto? ¿Mejor? Heriremos a los demás, no es eso. Después de todo lo que siempre quisiste, ¿quieres decir que tenerte aquí cerca y sin embargo lejos, verte de esa manera escondidas, es exactamente lo contrario a lo que quiero? El otro día te dije lo que quiero. Ella vaciló. ¿Todavía piensas que esto es peor? 1000 veces. Hizo una pausa. Sería fácil mentirle, pero la verdad me parece detestable.
A mí también, gritó Madame Olenska con su profundo suspiro de alivio. Bien, entonces es mi turno de hacer las preguntas. ¿Qué es, en nombre de Dios, que lo que crees es mejor? Ay. ¿Crees que es ¿Qué crees mejor? Le prometí a la abuela quedarme con ella porque me pareció que aquí estaría más a salvo de mí. ¿De mí? Ella inclinó su cabeza ligeramente sin mirarlo. ¿Más a salvo de amarme? Su perfil permaneció inmóvil, pero Archer vio una lágrima brotada de sus pestañas y quedaba prendida en la mañana de su vuelo. A salvo de hacer un daño irreparable. No seas como los otros, protestó ella. ¿Qué otros? No pretendo ser diferente a los de mi especie. Me consumen los mismos deseos y las mismas ansias. Ella lo miró como horrorizada, y él vio que un tenue rubor parecía en sus mejillas. ¿Quieres que sea tuyo una vez y después me vaya a casa?, aventuró la condesa. En voz baja y clara. Mi amor, dijo sin moverse. Parecía que el corazón en sus manos como una copa llena a la que el menor movimiento haría derramarse. ¿A casa? ¿Qué quieres decir por irse a casa? Regresar con mi marido. ¿Y esperas que te diga hacia eso? ¿Qué más me queda? No puedo permanecer aquí y mentirle a la gente que ha sido bondadosa conmigo. Pero esa es la mismísima razón por la que te pido que vengas conmigo. Y destruir vidas, ¿cuánto me ayudaron a rehacer la mía? Archer se levantó de un brinco y la miró con muda desesperación. Habría sido fácil decir sí, sé mía por una vez. Sabía el poder que ella